El consumo donde está sumergida la sociedad y la obsolescencia programada es la base del sistema socioeconómico en el que vivimos hoy. Sin embargo, este sistema no es nuevo, ya que se estableció en 1920. Los principales fabricantes como Philips y General Electric acordaron reducir la vida útil de las lámparas incandescentes para así aumentar sus ventas. A partir de ese momento, son muy pocos los productos que no se encuentran programados para que su vida útil tenga un fin, lo que en muchos casos nos lleva a comprar cosas que no necesitamos. En el mundo actual, el consumo trae una falsa satisfacción. Los consumidores creen ser felices, mientras que las empresas se regocijan por el aumento de las ganancias debido a los mayores niveles de producción. Sin embargo, con datos sobre la desigualdad económica y social y el agotamiento de los recursos ambientales, la felicidad no puede durar para siempre. Descubramos juntos qué es el consumismo y su relación con la obsolescencia programada. Según el diccionario de la RAE, el consumismo es la tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes, no siempre necesarios. Los seres humanos tenemos ciertas necesidades que debemos satisfacer y que nos conducen al consumo de bienes y servicios. Pero hablar de consumismo se refiere al desequilibrio que existe entre lo que producimos, consumimos y desechamos. Este modelo surgió como una estrategia para reactivar la economía durante la crisis provocada por la Primera Guerra Mundial y se basó en el modelo de producción, consumo y derroche en masa. Se remonta al siglo XX, con el origen del capitalismo, la globalización, la vinculación del consumo al éxito y la gratificación de los deseos más que de las necesidades, la publicidad y la obsolescencia programada. El mejor ejemplo de ello es la bombilla inventada por Thomas Edison en 1879. Esta tenía una vida útil promedio de 2.500 horas, en comparación con las 1.000 de 1925. Otro producto que fue afectado es el nylon, lanzado en 1938, como una fibra fuerte y prácticamente indestructible. Tanto así que las ventas cayeron porque nadie tenía que cambiar los calcetines, por lo que DuPont rediseñó el material para hacerlo más frágil y así mantener las ventas. Entonces podemos decir que la obsolescencia programada es la programación del final de la vida útil de un producto, para que después de un periodo de tiempo inicialmente calculado por el fabricante quede obsoleto y ya no funcione, debido a diversos factores y procedimientos, tales como la falta de repuestos o persuadir a los consumidores a comprar nuevos productos para reemplazarlos. El objetivo no es crear productos de alta calidad, sino únicamente con fines económicos, independientemente de las necesidades del consumidor, sin mencionar las consecuencias en vista a la acumulación de desechos y todos los contaminantes que vienen con ellos. La posmodernidad y el desarrollo de diversos modelos de producción idealizan la tendencia a acumular bienes y servicios inútiles, convirtiendo la necesidad de adquirir bienes en un consumo excesivo e indiscriminado, generando así consecuencias en las sociedades, como la reducción de las tasas de ahorro familiares, produciendo una distribución desigual en la población, o los desequilibrios mentales debido a no poder adquirir determinados bienes y sentirse inferior al resto de los consumidores. Esta práctica conduce al agotamiento de los recursos naturales y al desequilibrio ecológico debido al impacto negativo sobre el medio ambiente. Por otro lado, nuestras plataformas de búsqueda y comercio electrónico utilizan nuestros datos de seguimiento para convertir nuestras preferencias y creencias en acción, al ofrecer estímulos para alentarnos a comprar cosas que de otro modo no habríamos comprado. Hasta ahora, las sociedades de consumo han visto y aceptado los beneficios. La tableta nos ofrece noticias que sabe que nos gustarán, porque quiere mantenernos interesados. Se muestran anuncios que se ajustan a nuestros gustos, en base a nuestras compras anteriores. Aparecen cupones en nuestros teléfonos para animarnos a parar en la tienda que, por alguna aparente coincidencia, ya está en nuestra ruta actual, siendo manipulados de una forma u otra a consumir. El consumo responsable de los recursos es la base de nuestra existencia, así como el fundamento de todos los demás organismos. Como seres humanos conscientes, sabemos que debemos reducir nuestro consumo, que es la forma más efectiva para que nuestro día a día tenga un menor impacto con el medio ambiente. Consumimos más de lo que necesitamos y más de lo que la Tierra puede soportar. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos.
Hasta la próxima, entusiastas del saber.